Bien, amigos, continuamos con esta interesante explicación que nos está dando Angie Fonderas acerca de los certificados del Banco Central, su stock. Yo te había hecho, Angie, una pregunta acerca de cómo podemos visualizar el futuro con este tema para que los amigos de Agenda Económica tengan una certidumbre acerca de cómo se va a manejar esto y de lo que va a ocurrir en el porvenir, y no haya esa aprehensión ni se dejen tampoco confundir por estos analistas que realmente contaminan el análisis y no orientan, y entonces generan o quieren generar una situación de crisis o de incertidumbre que de ninguna manera va a ocurrir, porque la gente tiene mucha confianza en la forma como las autoridades han manejado todo este tema de los certificados y el tema del clasificado del Banco Central. ¿Qué podemos esperar? Sí, podemos esperar que verdaderamente hay una previsión de que hay un desmonte gradual de estos certificados que está coordinado con el programa de recapitalización del Banco Central. O sea, el stock de certificados no está previsto que crezca a la deriva indefinidamente, y que nosotros desconocemos y no sabemos qué va a pasar al final de la película. No, nosotros conocemos el final de la película, está prevista, está concatenada con la ley de recapitalización. Ahora, es interesante ver, como les digo, en el próximo gráfico, en el número 4, ¿en qué consiste ese incremento anual de los certificados? Porque si entendemos esto, vamos a ver la coherencia que hay interrelacionada en todo este enfoque integral. Por ejemplo, si nosotros vemos en este gráfico, cada año el incremento de los certificados, del stock de certificados, es prácticamente el mismo monto que representan el pago de los intereses anuales por esos mismos certificados. En otras palabras, el stock de certificado, por ejemplo, del año 2006, que fue un monto de 157 mil millones, es simplemente el stock del año 2005 más los intereses que se pagaron en el 2005 por esos certificados que tienen que ser nuevamente recogidos para mantener la estabilidad macroeconómica y los niveles del manejo de los agregados monetarios de forma coherente. De forma tal que, independientemente de que el Banco Central tiene que hacer su política monetaria para buscar la estabilidad de precios y que tiene a la mano los instrumentos de mercado abierto, encaje legal, cualquier otro, para desmonetizar la cantidad de liquidez que sea necesaria o inyectar liquidez en un momento determinado en función del comportamiento económico y las condiciones, independientemente de eso, la parte que heredamos correspondiente al manejo de la crisis tiene un comportamiento racional que obedece a que este incremento del stock viene reflejando el incremento de los gastos financieros que se pagan anualmente. Entonces, esa coherencia tú la ves a lo largo del comportamiento de la evolución de los certificados. Por lo tanto, es una constante que más o menos se ha mantenido, y eso nos permite a nosotros saber que esto va a un ritmo prudente y coordinado que ahora se concatena con el programa de recapitalización, que en la próxima filmina podemos ver que nosotros, el stock de certificado ha crecido en el mismo nivel previsto en el programa de recapitalización. O sea, que está bajo control, una variable bajo control. Hay un asunto interrelacionado que te permite ver que no se ha ido de las manos. Este programa del incremento del stock de certificados se diseñó en el plan de recapitalización en el año 2007 y se dijo en el año 2006, 2007 va a crecer en tanto. Se estima que crezca en tanto el certificado en el 2007, 2008, 2009. Y en ese mismo ritmo que se estimó, tomando en consideración lo que dije anteriormente, de que el pago de los intereses es el que va aumentando el stock anualmente, pues vemos cómo el programa de recapitalización en términos del manejo de la política monetaria se ha cumplido tal y como se había previsto en el plan de recapitalización, y que no hay un exceso del incremento del stock que se haya ido de la mano por encima de lo previsto. Y que se prevé su desmonte. Y que entonces ahora viene inmediatamente, se den las determinadas condiciones que se esperan y que están concebidas dentro del plan, que es que con el pago de los intereses que recibimos de los bonos de recapitalización haya un incremento significativo de los ingresos que cubran en un 100% los gastos financieros, porque ahora lo que se está cubriendo son los gastos administrativos y por eso hay superávit, digamos, administrativo en el Banco Central. Ahora, la parte que nos queda es
una proporción de los gastos financieros que no pueden ser cubiertos en un 100% porque se trata de un programa gradual. Y para que el gobierno nos pueda pasar ese dinero, teníamos que hacerlo en base a una escala y ir gradualmente cubriéndolo hasta eliminarlo en su totalidad, y pasar que se genere un superávit, y cuando ese superávit se genere, vamos a estar en condiciones ya de iniciar un proceso gradual del desmonte de estos certificados. Vamos a poder liberar esos vencidos luego de haber recibido ese nivel de ingresos que nos generan los intereses de los gastos de los bonos de recapitalización, y ahí iniciará ese proceso gradual de desmonte de los certificados previsto. Eso más o menos se ha contemplado entre el año 6 y 7, 2016. de los 10, exactamente de los 10 que tiene el plazo de la ley de recapitalización. O sea, que también en el programa de la recapitalización se tiene previsto cuándo inicia el proceso de desmonte de los certificados. O sea que eso no se va a quedar a la deriva. Eso está totalmente bajo concatenado control y bajo un control coordinado con el manejo de la política económica en su conjunto. Y todo eso se ha logrado, Angie, adicionalmente acumulando una posición de reservas récord en la historia financiera del Banco Central. Hablamos de cómo eso no se ha querido como reconocer en su justa dimensión, esa acumulación de reserva que respalda este nivel de certificado. O sea que yo pienso que hay razones suficientes para estar tranquilo con el stock de certificados. Y con el tema de las pérdidas del Banco Central comparadas, ¿la podemos atribuir a la crisis de los bancos o al manejo de la política monetaria? Pero claro que tenemos que atribuirla al manejo de la crisis bancaria del 2003. Aquí hay otra interesante, Firmina, que mira, analiza esta comparación de pérdidas de forma muy gráfica y sintética. Por ejemplo, en el 2004 se habla de que las pérdidas del Banco Central registradas eran de unos 85.000 millones, compuestas por los 39.000 millones que teníamos de pérdida desde el año 47 hasta el 2002-2003 que se inició la crisis, y otra proporción de unos 46.000 y tantos correspondiente a lo que fueron supuestamente las pérdidas de la crisis en lo que fue el manejo de activos. Sin embargo, esta situación de pérdidas registradas en principio en el 2004 están subestimadas, porque ahí, y por eso hubo que hacer una reexpresión de los estados financieros del Banco Central con los auditores externos a la llegada de las nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque hubo una proporción de pérdidas que se debieron imputar a agosto del 2004 relativas a las provisiones que se debieron constituir por los activos de bajísima calidad que se recibieron como pago de las facilidades de liquidez que se le dieron a los 3 bancos fallidos. Entonces, esos niveles de provisiones no se constituyeron y hubo un elemento de registro inadecuado también en cuanto a cómo se recibieron esos activos uno a uno, cuando se debió sacar en lo que es la valoración, la calificación de esos activos para ver su nivel de recuperabilidad y en función de eso constituir las provisiones. Pero más aún, había ahí una parte que debió ser considerada, como parte de esas pérdidas que tampoco se registraron, que fue el faltante de activos que no entregaron, porque los bancos no entregaron, ninguno de los 3 bancos fallidos, el 100% en activos de las facilidades que se le dieron. Entregaron una proporción muchísimo menor, y de esa proporción menor eran activos de baja calidad. O sea, ahí se generó un nivel de provisiones de más de 90.000 millones, que si lo sumamos en la grafiquita a el nivel que aparentemente aparecía registrado de 85, llegamos al nivel que estipula la ley de recapitalización, que se reexpresó con los estados financieros del 2005 con los auditores externos, de 202.000 millones. Generado en la crisis. Generado en la crisis. Y entonces, no registrado en los libros del Banco Central. Tú tienes en el 2011 niveles de 231.000 millones de pérdidas. Tú tienes que prácticamente más del 80% de las pérdidas que hoy registra el Banco Central se deben a la crisis y no al manejo cambiario. Y en el manejo cambiario el Banco Central tiene toda la facultad de administrar sus reservas y hacer una política cambiaria proclive a que haya estabilidad de precios, porque tú sabes el factor importante y el peso que tiene un tipo de cambio, por ejemplo, muy elevado en la inflación. Entonces, si tu objetivo del Banco Central es preservar niveles de inflación de un dígito y adecuado, también tenemos que ver la parte cambiaria como un componente más. Entonces,
se queda demostrado con este análisis que verdaderamente estos comentaristas que andan planteando que el nivel de pérdidas que tiene el Banco Central obedece a una obsesión que tienen las autoridades de tener un tipo de cambio amarrado, me parece que no tiene ningún tipo de fundamento, porque se ve claramente que el 80% de esos niveles de pérdida estuvieron provocados por esas pérdidas que se derivan del manejo de los activos que recibimos, que eran de muy mala calidad, más los que no nos entregaron. Pero no solamente eso, me imagino que también en ese número está lo que fueron los adelantos y redescuentos que se le dieron a esos bancos antes de que explotaran. Sí. Porque había un número significativo. Un número significativo, se le dieron unos 104.000 millones de facilidades de liquidez, pero Exacto. ¿tú crees que se recibieron 104.000 millones de activos? Imposible. Entonces esos desfases no registrados los generan famosos hoyos, pérdidas que se deben imputar a lo que es los niveles de pérdida que hoy tiene el Banco Central, pero que son imputables al manejo de la crisis, no a la parte cambiaria y la política cambiaria en su conjunto. Sí, vamos al próximo segmento que nos están pidiendo una pausa.